Sí, cantá. Si recién cantaste. Recién estás cantando. Recién la cantaste. Se pegó la campaña del año pasado. Bueno, pero es que a mí me tienen que pagar para que cante, así gratis. Es como el cuento del camello. Ahora, ¿cómo se pegó la cancioncita esa que hizo ¿viste vos? los Palmeras? Los Palmeras, sí. Mirá que estamos hablando de Rosario. Sí. Esto en Santa Fe es una cosa, pero en Rosario que canten la cancioncita suya. Es que los Palmeras trascendieron largamente la frontera santafesina de la ciudad, ¿no? Sí, por supuesto. La provincia y el país, de Buenos Aires, increíble como... Es más, la cumbia, como prendió. Mirá, vos sabés que estuve en España hace unos días y en Salou, en un boliche, casi me muero, escuchando la cumbia de los Palmeras. Sí. Entré, digo, no puede ser. Es como sentirse en casa. No, pero para cómo poniendo los temas viejos, la suavecita, que fue el primer tema éxito de ellos hace 1000 años. Seguro. Y allá, como era nuevo, lo estaban poniendo, una cosa increíble. Me están provocando con esto, no lo van a conseguir. La gente quiere. En el fondo se muere de ganas de cantar. Sí, quiere cantarla. Es mimosa, hay que llevar. Hay que ir de a poquito. No es una chica del campo que vino a la ciudad. ¿Para cómo después hay que llevarla? No, Bernardo, por favor. Hay que llevarla más despacio, Mario. Todavía está caminando algunas calles. No, porque después me pongo colorada y se me va el efecto del maquillaje. No tiene sentido. Mario, estuviste con un acto recién. Sí, venimos de un acto, la verdad que muy interesante, muy importante, con el senador Rubén Giustiniani. Firmamos un acta compromiso por una nueva ley de educación superior. Y bueno, muchísima gente, muchos concejales, mucha dirigencia, el rector de la universidad, decanos de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, ya lo habíamos realizado en Santa Fe, en la Universidad Nacional Litoral, ahora lo hicimos acá, Rosario. Estamos convencidos que el tema de la educación en general, no solo la educación superior, es uno de los problemas más serios, más graves que tiene la Argentina. Coincidimos. Y bueno, por eso nos comprometemos a trabajar en ese tema. Mario, ¿los lineamientos generales del proyecto cuáles son? La ley de educación superior viene de la época del gobierno de Menem. Es una ley vieja, es una ley que no contó con el consenso que necesita, no solo del ámbito universitario, sino de los sectores productivos, por ejemplo. Y hoy Argentina necesita, no solo a través de una ley, sino además de un proyecto educativo nacional, transformaciones importantes. Por ejemplo, que se generen mayores posibilidades de acceso a la universidad. Claro, esto es fácil decirlo, pero para garantizar que mayor cantidad de jóvenes tengan las capacidades para entrar a la universidad requiere transformaciones en el ámbito de la carrera de formación docente, transformaciones en la educación media, que haya extensión horaria y doble escolaridad, en la educación desde el primer día, que es un proyecto que ya presenté en la Cámara de Diputados, esto es que los chicos que tienen 1, 2 y 3 años tengan la posibilidad de la educación, todo lo cual generaría, quizás sea exagerado hablar de revolución educativa, pero que la Argentina desde los 90 no tiene un proyecto nacional educativo, esto es visible y las consecuencias también son visibles. Ustedes recordarán, también en los 90 fue cuando se provincializaron la educación media, se le tiró las escuelas a la escuela por la secundarias. cabeza. Claro, eso generó muchos problemas. Por ejemplo, a las desigualdades ya existentes le agregó una desigualdad más, que hay provincias hoy invirtiendo 1.700 pesos por alumno por año y otras invirtiendo 27.000 pesos por alumno por año. Es decir, depende de donde te toque nacer, tenés un estado que invierte 10 o 20 veces más que otro. Bueno, estas desigualdades hay que ir transformándolas. Es fundamental lo de la nueva carrera de formación docente. No tenemos, lamentablemente, los docentes que un país como Argentina necesita. No es culpa de ellos. Mario, la interrelación entre la educación, algo que se discutió mucho, a mí me tocó ir a la universidad en los 80, y es una eterna discusión, a mi juicio todavía no saldada, puede haber mejorado, pero la interrelación entre la universidad y el mundo real, ¿no? Digo, aquel que llega a una carrera, la que a usted le guste, sobre todo las más humanísticas. Hay hasta un refrán que dice alguien que se recibe de abogado hasta que no va a trabajar de abogado no sabe nada. Lo mismo podemos decir de los periodistas, lo mismo de un montón de carreras. Hay como un divorcio entre el que sigue siendo un buen contenido de la universidad pública, pero la realidad, eso se puede mejorar. Sí, claro que sí, hay que mejorarlo. Tenemos en realidad un atraso importante en términos de la universidad que necesitamos. Necesitamos la universidad del siglo XXI. Tenemos una universidad que ha atrasado mucho, con excepciones. Las dos mejores universidades, y no lo digo por santafesinos, son la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral.
por la oferta académica que tienen, por la calidad, por el desarrollo científico y por la articulación de la universidad con el sector productivo, con distintos sectores de la sociedad. Lo que no quiere decir que todo esté resuelto, y adhiero a tu apreciación en términos que, ¿por qué digo que, que tenemos que evolucionar? Por ejemplo, las profesiones que hoy necesitamos distan de los números que hablan de los egresados. Es decir, hoy no se requieren tantos abogados y tantos contadores, y las distintas ramas de la ingeniería, con el avance del desarrollo científico y tecnológico, requieren que haya una universidad que sea más atractiva para determinadas disciplinas. Por supuesto que hay que dejar la libertad al ciudadano elegir su carrera, pero hay políticas que pueden tema. Yo veo que promover. No se difunden ni se promocionan otras carreras que tendrían salida laboral seguro, y que no se nota, digamos, un Estado promoviendo estas nuevas carreras que necesita, sobre todo cuando se define un país, que creo que todavía tampoco está definido qué tipo de país queremos, a qué tipo de desarrollo queremos apuntar, y ahí tiene que estar la universidad haciendo, digamos, el trabajo para que cuando llegue el momento coincidan la salida de todos estos profesionales y con la salida laboral ahí para poder engancharse, ¿no? Y esto es responsabilidad de ambas partes, ¿no? Es decir, la universidad no puede poner como excusa decir, no, a ver, díganos cuál país necesitamos para que nosotros formemos los recursos humanos en función de ese proyecto de país. No, la universidad es una parte importante de plantear cuál es ese país que los argentinos queremos y necesitamos. Es decir, tiene que asumir sus propias responsabilidades. Seguro. Y a veces ha sido excesivamente pasiva, en términos, pasiva y diría, quedándose siempre en lo que ya estaba, perfeccionando a lo mejor, pero bueno, se necesita un cambio importante. Nosotros queremos abonar con este debate, además, porque el proyecto no es una mera acción de escribir una lista de artículos, sino convocar a los profesores, convocar a los científicos, a los estudiantes, a los trabajadores universitarios, a los industriales, a los empresarios, a los comerciantes, porque también ellos son los que saben cuáles son las necesidades, y fundamentalmente trabajar en términos de la calidad educativa. Mario, ¿no debe ser fácil hacer campaña, digo, con este tema de la educación o con otros proyectos que tengan que ver con largo plazo? Pienso más que nada en lo que tiene que ver con que tenemos una necesidad urgente de resolver la inseguridad, de resolver los temas económicos como la inflación, y por ahí la gente no está preparada para escuchar algún tipo de proyecto, de propuestas como esta, que por ahí los resultados se van a ver a 20 años. Me sonrío porque me está diciendo exactamente lo mismo que me han dicho todos los asesores en política, que la educación no es un buen tema marketinero para la política. Lamentablemente tenés razón. Lamentablemente la educación, pero bueno, para mí es una pasión, es una obsesión. No es fácil. A ver, al principio cuando vos decís el tema educativo, ¿qué es eso? Pero cuando lo empezás a desarrollar y lo tirás sobre la mesa, la gente se prende. Cuando vos empezás a decir que hay que hacer cambios importantes en lo que es la educación en todos los niveles en Argentina, y empezás a fundamentar por qué y cómo, la gente se engancha. Pero hay un hecho curioso. Vos sabés que los encuestadores, cuando le preguntan a la gente qué opinan de la educación, nos dicen, no, está muy mal. O sea, y cuando le preguntan, ¿y la educación de sus hijos? No, a mis hijos también. Es decir, es como que es un tema que le pasa a los demás y no quieren asumir los padres del problema de la educación que están recibiendo sus hijos, creyendo que están recibiendo una buena educación. No es así. Lamentablemente, hoy tenemos más de un 50%. Con este dato, ya no hace falta hablar tanto más. Más del 50% de los jóvenes que tienen 15 años que no logran comprender un texto cuando lo leen. Bueno, Mario, nosotros en el bloque anterior hablábamos con Diego Giuliano, y una de las cuestiones fundamentales que se debate en las sociedades es el tema de la inseguridad. Pero cuando uno se toma el trabajo de leer algunos textos de cosas que pasaron parecidas en otros lugares del mundo, encuentra que la permeabilidad se dio a partir de la falta de educación. Totalmente. Es decir, la falta de horizonte de determinados jóvenes a los que alguien venía y le decía, mira, flaco, ¿vos qué tenés para hacer? Nada. Bueno, como no tenés nada, tomá 200 mangos, digo, y llévame esto de acá para allá. Y un día le decía, tomá 2000 y andá a matar a ese tipo. Como no hay horizonte, como la cabeza del chico, porque muchos... Pero yo, yendo a la por eso digo, abono esto, Carlos, sí. Perdón, abono esto, que la educación es anterior a cualquier debate.
Esta es mi postura. No posterior. Es primera.